El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Y con esta suave música comenzamos hoy Sucedió una noche. Sí, una música compuesta por Marco Beltrami que pertenece a la banda sonora de la película Las Sesiones y que lleva por título Casanova's Kiss, el beso de Casanova. Y es que de Casanova, del auténtico, del genuino caballero veneciano, vamos a hablar a continuación. Ya os hemos contado que este viernes se ha estrenado Casanova, su último amor, una película francesa en la que Vincent Lindon se mete en la piel del famoso amante. A este personaje histórico, Giacomo Casanova, le hemos visto muchas veces en el cine. Así que aprovechando algunas de las películas que giran en torno a su figura, os vamos a contar su historia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de conquistador y mujeriego. ¿Y qué eres? No lo digas, ya sé lo que soy, un Casanova. Sus consejos sobre el arte de la seducción se estudian desde hace siglos. ¿Qué haría Casanova? Pues no ir por ahí lamentándose. La amargura no es atractiva. Para ser amado tienes que merecerlo. Es la primera regla. Y la segunda, sé la llama, no la polilla. Y hay muy pocos como él que sin ser gobernante, artista, escritor, inventor o militar hayan trascendido a la posteridad, no solo en la historia, sino también protagonizando obras literarias, musicales y de teatro. Casanova, dime que soy la única. Por supuesto, siempre lo hago. Querida, ya estoy en casa. Y como no, son también muchas las películas que tienen como protagonista a este icono de la seducción. Desde films del cine mudo a cintas experimentales modernas como las Casanovas Variation de John Malkovich, pasando por las 4 entregas del Casanova porno que rodó Rocco Siffredi. El amante más famoso entre las mujeres de Venecia, de quien se dice que tiene la más larga lista de conquistas conocida. Un virtuoso de las caricias íntimas. Además, conocemos con detalle todas sus andanzas, ya que él mismo las describió en sus memorias. Empiezo declarando a mi lector que en todo lo que de bueno o de malo he hecho en mi vida, estoy seguro de haberme merecido elogios y censuras, y que por lo tanto debo creerme libre. Con estas palabras comienza el prefacio de su autobiografía, que ocupa nada menos que 12 volúmenes. 10.000 páginas. Mi vida y amores. Eso es más o menos una mujer para cada página. Giacomo Casanova nació en Venecia en 1725. Era hijo de comediantes, aunque es probable que fuera el bastardo de un patricio veneciano que siempre le protegió. Con 14 años le expulsaron del seminario. Con 16 su protector le consiguió un puesto al servicio del cardenal español en el Vaticano, pero también le echaron por introducir mujeres en la residencia. Tras ese episodio volvió a Venecia, donde pronto corrió su fama de libertino. Un adúltero. Un mancillador de vírgenes cuya culpa demostraré con el testimonio en nada menos que 127 declaraciones juradas que dan fe de la lujuria libidinosa de Giacomo Casanova. Expulsado de la ciudad, se dedicó entonces a viajar por toda Europa coleccionando amantes aquí y allá. Casanova, Señorina, ayer abrí mi ventana. tengo muchas ventanas abiertas en muy poco tiempo. El relato de sus conquistas pronto se convirtió en leyenda. ¿Con el marido en la misma cama? ¿Roncando al lado? No. Sí. Y en un confesionario, dentro de un convento. En una barca en medio del río, en un árbol, en un establo. El cine nos ha mostrado a este Casanova joven y seductor en varias películas. ¿Cómo te llamas? Giacomo Casanova. En 1969, el director italiano Luigi Comencini nos contaba la niñez y los inicios del mito en una película que llevaba el explícito título de Infancia, vocación y primeras experiencias de Giacomo Casanova, veneciano. Y en 2005 le vimos con el rostro joven y apuesto de Heath Ledger en la película Casanova que dirigió Lasse Hallström. No creáis lo que comentan. Yo no conquisto, sucumbo. Nunca he anhelado la gloria como amante. Pero entonces, señor Casanova,
¿Qué anheláis? Un momento que dure eternamente. Giacomo Casanova tenía muchos otros talentos además del de gran amante. Fue filósofo, matemático, escritor, diplomático, espía, era un maestro con la espada y también lo era con los naipes. Tocaba el violín y practicó con entusiasmo el esoterismo. Además de emplear mis ratos de ocio en el estudio de la alquimia, lo que ha estado a punto de llevarme a hacer aumentar el volumen del mercurio, conozco las cábalas a fondo. He estudiado ingeniería, literatura... Giacomo. Estoy versado en el arte de la política y la ciencia de la economía. Modestamente creo que algunos de mis descubrimientos contarían con la aprobación de Su Majestad el Rey de Francia. Entre otras cosas, inventó la Lotería Estatal Francesa. Y entre oficio y oficio ejerció como seductor insaciable. Giacomo Casanova cultivaba constantemente el placer de los sentidos. No culpéis a quien busca el amor allá donde puede. A veces vive en el murmullo de la carne, no en el volcán del corazón. Y vale para una noche, no una vida. ¿Pero acaso no puede ser amor igualmente? Es cierto, a diferencia de Don Juan, Casanova no era un simple conquistador. Amaba realmente a las mujeres, las escuchaba y las entendía. Si el amor nace de un hombre que ama de verdad a las mujeres y que las conoce, el placer de la mujer es muchísimo mayor. Esa entrega total al amor es algo que vemos, por ejemplo, en el Casanova que rodó Fellini en 1976. Pero quien nunca habla mal de la mujer, no la ama. Porque para comprenderla y amarla, hay que sufrir por su culpa. Solo entonces encontrarás la felicidad en los labios de tu amada. El director italiano encontró en Donald Sutherland un Casanova esperpéntico y no particularmente bien agraciado, ideal para su visión delirante y barroca de la vida del seductor veneciano. En la película, Fellini se mueve entre la admiración y la repulsa hacia el personaje. ¡Maldita seáis tú y tu hija! Vosotras que me habéis enfangado, que me habéis destrozado lo que yo más aprecio, la salud. Sifilíticas, asquerosas, ladronas, sanguijuelas, por vuestra culpa me veo así. Todo Londres ríe a mis espaldas. ¡Asqueroso! Has sido tú quien me ha enfangado a mí con ese gusano podrido que tienes entre las piernas. En 1755 Casanova regresó otra vez a Venecia, pero enseguida fue arrestado por la Inquisición. Giacomo Casanova, se te acusa de ejercer la magia negra, de poseer libros infames condenados por el índice, de ser autor de escritos herejes y de despreciar la religión. Yo, Messer Grande, por orden de los inquisidores de Venecia, te declaro arrestado para que seas puesto en prisión. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo allí, apenas un año. ¡Casanova se ha escapado! ¡Alarma! 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 Después se marchó a Francia, donde se ganó la protección del rey Luis XV. Estuve en Holanda, en Bélgica, en España. En España se introdujo en la corte de Carlos III, pero al final también acabó en la cárcel durante mes y medio por acostarse con la mujer de un general. Varios nobles poderosos intercedieron por su liberación, y es que a lo largo de todos sus viajes, Casanova conoció y se hizo amigo de grandes personajes. Qué emoción aquella mañana en Roma cuando el Santo Padre dejó que le besara las manos repetidas veces. El Papa Clemente XIII, Federico el Grande de Prusia, Catalina de Rusia. Cuando llegué a París decían que hasta la Pompadour había caído en sus brazos. Madame Pompadour, sí, Benjamin Franklin, Voltaire, Rousseau o Mozart, a quien inspiró y ayudó en su ópera Don Giovanni. Don Giovanni asistí al estreno en Praga hace 4 años. Y con Mozart, que habla italiano, adapté unos versos del aria del catálogo. Como empezaba a ser muy conocido, en un momento dado, Casanova cambió de nombre. ¿Y a quién tengo el honor? Caballero de Sengal. Pero todo el mundo conocía sus aventuras y su fama, y fácilmente le reconocían. Vos que juzgáis a las mujeres con solo una mirada, decidme, ¿qué opinión os merece la mía? No mucho, excepto que tiene un amante y que va a encontrarse con él. ¿Cómo podéis saberlo? Porque lleva un vestido rojo a las 11 de la mañana, por sus ganas de irse y por su negativa a verme. Los años otoñales de Casanova los hemos visto también en diversas películas. En El regreso de Casanova, Alain Delon le interpretaba decadente y cansado, agobiado por las deudas y por primera vez en su vida rechazado por una joven precisamente por eso, por ser viejo, lo cual despertaba sus instintos dormidos de cazador sexual. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos? ¿No lo adivinas? ¿Hasta que llegue la carta? No, Camille.
hasta que consiga a Marcolina. Y en La noche de Varén, de Ettore Scola, Marcello Mastroianni nos ofrecía su figura decrépita y crepuscular, viajero en la misma ruta por la que el rey francés trataba de huir de la revolución. ¿Le puedo confiar un secreto? Sí. Fue usted el primer amor de mi vida. Usted me conoció muy pronto y yo a usted muy tarde. También en el cine hemos visto Casanovas en clave de comedia. No puedo creer que este bufón sea realmente el gran Casanova. Es su gusto por el ridículo el que te confunde. En La gran noche de Casanova, una película de 1954, le daba vida Bob Hope. Oh, Venecia es un lugar increíble. ¿En qué lugar se pueden pescar truchas desde la cama? En realidad todo era fruto de un cambio de identidades. Bob Hope suplantaba al personaje y la armaba a su estilo. Solo tu sangre salvará nuestro honor. ¡A él! ¡Todos juntos! Esperen un momento. No pueden querer mi sangre, es muy mala. Además, 3 contra 1 no es justo. Puede estar castigado. Podrían matarme y seguir perdiendo a los puntos. Espero. Y en Casanova y compañía, de 1977, Tony Curtis interpretaba a un Casanova con problemas de impotencia, en una película que mezclaba humor y erotismo. No comprendo qué me ocurre. Yo creo que no puedes porque no eres Casanova. Soy Casanova. Chicas, apuesto a que es un vulgar impostor. Por favor. Espera. No puedes tratar así a este pobrecito. Justo. ¿No ves cómo trata de enderezar la situación? Giacomo Casanova pasó los últimos años de su vida en Alemania. El invierno en Bohemia es muy largo. Desde hace algunos años vivo en Dux, en el castillo de Waldenstein. Soy el bibliotecario del señor conde, un cargo importante. Fue allí donde escribió sus memorias. En realidad el conde le había empleado tan solo para poder exhibirle. ¿Quiere que alegre las veladas con sus amigos? Espera, te lo demostraré. Nobles damas y caballeros, permítanme contarles lo que pasó cuando fingí caerme del caballo ante la casa de las 2 hermanas más virtuosas de Dresde. Casanova murió en 1798. Fue su sobrino quien se encargó de reunir sus manuscritos que no se publicarían hasta 1822, y fueron esas memorias precisamente lo que dispararon su popularidad y le convirtieron en un mito universal. Yo creo que después de mi muerte se seguirá hablando de mí durante muchísimos años. Y así ha sido, de él y de lo que representa como arquetipo, el seductor, el rompecorazones, el amante insaciable, un personaje que tantos y tantos quisieran ser. Todos los hombres llevan algo de Casanova dentro. Hablo por experiencia. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Este tema pertenece a la banda sonora de 1917, con la que el pasado lunes Thomas Newman aspiraba a ganar el Oscar a la mejor música original. Era su nominación número 15 y tendrá que seguir esperando, ya que el premio se lo llevó la banda sonora de Joker. Pero no vamos a hablar de Thomas Newman ahora, sino de su padre, Alfred Newman, uno de los compositores cinematográficos más destacados del Hollywood clásico y patriarca de toda una saga de músicos de cine que incluye a sus hermanos Emil y Lionel, a sus hijos David y Thomas o a su sobrino Randy Newman. Mañana, lunes día 17, se cumplen 50 años de su muerte, un aniversario que nos brinda la oportunidad de recordarle a él y a su música. Quizá hoy en día su nombre no esté entre los compositores de cine más conocidos por el público. Otros, como John Williams o Ennio Morricone, han compuesto melodías más populares. Pero en cuestión de Oscars, nadie puede presentar un currículum como el suyo. Es el compositor que más veces ha ganado la estatuilla, 9 en total. También es la persona que ha estado más años consecutivos nominado,
20 años seguidos, de 1936 a 1956, y tiene la medalla de bronce en cuanto a nominaciones, superado solo por John Williams, que tiene 52 con la de este año, y por Walt Disney, que ostenta el récord con 59. Pero además, seguro que muchos de sus temas os suenan, aunque no sepáis que son suyos. Por ejemplo, la música del Signo del Zorro, que suena de fondo, o esta melodía de la película La Colina del Adiós. Desde muy pequeño, Alfred Newman demostró un talento excepcional para la música. Rachmaninoff. Es bonito. Sí. ¿Lo has aprendido solo? Escuché el disco. Es muy difícil. Es la pieza más difícil del mundo, ¿sabes? Newman era un niño prodigio que con 8 años ya ofrecía recitales. Era un niño también cuando conoció a George Gershwin. Conocí a Gershwin cuando él interpretaba ante el público las partituras que vendía una editorial musical de Nueva York. Él tenía 16 años y yo 13. Mi tía era soprano y un día que yo le acompañaba fue a buscar canciones a esa editorial y George le fue asignando como pianista para interpretar los temas que le interesaban. Al terminar le pidió que me escuchara tocar porque yo por entonces era un esforzado estudiante de piano. Al parecer se quedó bastante impresionado con mi actuación. Años más tarde trabajarían juntos en varias revistas musicales de Broadway. Y es que, cuando tenía 18 años, sus padres se divorciaron y él se convirtió en el principal sustento de la familia. Por entonces los teatros daban más dinero que las salas de concierto y el joven Alfred renunció a su carrera de concertista de piano para trabajar en Broadway. Fueron Gershwin y otros amigos que hizo en esta etapa de su vida, como Fred Astaire o Irving Berlin, los que le animaron a que probara suerte en otro lugar. Hollywood. ¿Sabéis lo que quiere hacer? Quiere irse a Hollywood. Alfred Newman fue contratado para adaptar la música de una revista de su amigo Berlin, que iba a ser llevada a la pantalla, y lo que se planteó en principio como una visita de 3 meses a la meca del cine, se convirtió en una estancia que duró hasta el final de su vida. Música pertenece a la película El diario de Ana Frank. A lo largo de su vida, Alfred Newman compuso cerca de 200 partituras. Su música a menudo fue calificada de romántica y sentimental, más orientada a potenciar escenas que a crear atmósferas. Tiene carácter y belleza. Una bonita combinación. Pero sobre todo fue un gran creador que investigó todas las posibilidades de la música en el cine. Escucha este acorde. O este otro. Puedes interpretarlos de cualquier manera. Tienes frente a ti un sinfín de combinaciones matemáticas. Un paraíso de dobles sentidos, en los cuales tú más que nadie eres omnipotente, rompes y creas, haces y deshaces. Escuchamos en la obertura de Eva al desnudo. En su época de esplendor, Newman cobraba bastante más que muchas grandes estrellas de la pantalla y tenía un enorme poder dentro de la industria cinematográfica. La música lo puede todo, puede conquistar hasta el corazón más insensible. El aprecio que los directores sentían por su música lo ilustra un caso insólito dentro de la historia de la banda sonora. Cuando el director Richard Thorpe rodó en 1952 El prisionero de Zenda, no encargó la música a nadie, sino que utilizó nota por nota la partitura que Alfred Newman había compuesto para la versión de 1937 de esa misma película. En 1939, Alfred Newman fue nombrado director musical de la 20th Century Fox, cargo que desempeñó durante 20 años.
Eso implicaba componer la música de todas las películas importantes de la casa, a la vez que supervisar y aconsejar a los otros compositores que trabajaban para el estudio, entre ellos sus hermanos Emil y Lionel. Las notas están ahí, pero no el sentimiento y la emoción, lo que siento. No lo sacrifiques todo por la emoción, es cuestión de equilibrio. Alfred Newman compuso también una de las fanfarrias más escuchadas de la historia del cine, esta. La obertura que acompaña el logotipo de la Fox al comienzo de las películas. Y eso que, como contaba a su hijo David, era una fanfarria de segunda mano. El logo de la Fox, el más famoso que jamás se haya hecho, no fue escrito para la Fox, sino para la productora de Goldwyn. Pero este lo rechazó. Entonces lo utilizó para la Fox y a Daryl Zanuck le encantó. Alfred Newman fue el compositor habitual de muchos directores como Elia Kazan o como John Ford, para quien compuso bandas sonoras como esta que suena de fondo, Qué verde era mi valle. También había actores como Tyrone Power que le solicitaban siempre, porque decía que su música realzaba mejor que ninguna otra sus escenas de aventura. Pero lo cierto es que el compositor abordó toda clase de géneros a lo largo de su carrera. Sabes expresar completamente lo inexpresable. Es divino. Inexpresablemente divino. Lo divino, esa fue, si hay que elegir una, su gran especialidad. Su música tan emotiva encajaba muy bien en películas bíblicas o religiosas. Títulos como La túnica sagrada, Sinué el egipcio o La canción de Bernadette, que en 1943 se convirtió en la primera partitura cinematográfica grabada en un disco comercial. La decadencia de Alfred Newman como compositor empezó a partir de los años 60, aunque todavía en esa década compondría algunas obras maestras, como La conquista del oeste. Esta tierra que están viendo tiene hoy un nombre y está señalada en los mapas. Pero para conseguirlo hubo que vencer grandes dificultades y ganarse al hombre primitivo que la habitaba. Para esta gran superproducción, que contaba los hechos más destacados de la colonización del oeste americano, Newman creó uno de sus mejores trabajos, con un tema principal tan conocido que hoy en día sirve para identificar a todo el género western. Que no le entra a uno ganas de cabalgar por la pradera escuchando esta música. Para entonces Alfred Newman ya se estaba ocupando de que su apellido siguiera en el futuro en la primera línea de la música de cine. David va a tocar el piano para todos, ¿verdad, David? Sí. ¿Qué vas a tocar? Chopin, la polonesa. Su hijo David, su otro hijo Thomas y su sobrino Randy Newman se convirtieron también con el tiempo en músicos de cine muy notables. Todos saben tocar. Sin embargo, Alfred Newman no llegaría a verlo. Tampoco llegó a enterarse de su última nominación al Oscar por la música de Aeropuerto, la que hacía la número 45 de su carrera. El día antes de conocerse las candidaturas, Alfred Newman fallecía víctima de un cáncer el 17 de febrero de 1970, a los 69 años de edad.